estamos en familia se siente re lindo, re cómodo, como decíamos hoy. Ustedes se sienten cómodos. Íntimos. Es una charla especial, como decíamos, y como dice ese título, íntimos. Y yo creo que es lindo conocer acerca de los pastores de la casa. Y para arrancar, me gustaría formular esta pregunta por ahí. Es como que va de inicio como para romper un poco el hielo. ¿Qué piensan ustedes de los servidores de Casa de Dios? De los que sirven acá. Son muchas preguntas, les contamos. Bueno, apurate. Eso significa apurate. En cuanto a los servidores, por supuesto que estamos muy felices con cada una de las áreas. A veces nos quedamos un poco cortos con la gratitud, con poder hacer un reconocimiento a cada área, porque gracias a Dios son muchas las áreas en las que se está sirviendo. Ayer nomás estaba llevando a Joelito y a unos amigos y en las conversaciones se hablaba del servicio que están haciendo, y por ahí es algo que yo no toco tanto, no veo tanto y se me puede pasar. Y así en cada uno de los rincones de la casa y de las redes y de cada una de las cosas en las que están ocupándose. En especial, me gusta siempre hacer énfasis en que el servicio al Señor es sencillamente una oportunidad de Dios para poder poner nuestras manos en cosas santas. Pudiera ser que el enemigo trabaje sobre nosotros o que nuestra carne reaccione en alguna forma y alguno sienta que está haciéndole el favor a un hombre, haciéndole el favor a un grupo de personas, haciéndole el favor a la iglesia, haciéndole el favor a Dios inclusive en el servicio, y en realidad lo que tenemos que hacer es sencillamente gozarnos y darle gloria a Dios porque nos permite tocar este tipo de cosas, las cosas que son consagradas y santas, como las cosas del Señor en la iglesia. Buenísimo, amén. Ser pastores es un trabajo arduo. La pregunta es esta que me hicieron, o sea, las preguntas los hicieron otros. Claro, las preguntas son hechas por hermanos de todos la los iglesia, jóvenes. pero en particular los pastores. Esta pregunta es como que me lo hicieron hoy. ¿Los pastores tienen un día en familia? Bueno, sí, realmente tendríamos que tener un día en familia. Eso fue un palo de... Eso es, me están pasando facturas, me parece. Pero realmente sí, es necesario. Todos tenemos que tener un día en familia, porque Dios creó y el séptimo día descansó. ¿No es así? Así que nosotros también tendríamos que tener ese día para descansar. Nos cuesta mucho realmente, no vamos a mentir, vamos a ser muy sinceros, y nos cuesta mucho a veces organizarnos para un día decir no hacemos nada, nos desconectamos, no hablamos de la iglesia, porque a veces quizás llega un mensaje con alguna persona que está pasando un problema, una necesidad, y ya en ese momento empezamos a orar o a decir a ver qué podemos hacer. Entonces nos cuesta mucho eso, apagar el celular y un día descansar. Pero realmente es algo que también Dios nos viene hablando, y justo hablábamos con Fernando un poco el tema de contemplar, que a veces no tomamos ese tiempo para contemplar lo que Dios está haciendo en la iglesia, lo que está haciendo en sus vidas, en nuestras vidas, en las familias, tomarnos ese tiempo que Dios se lo tomó, porque dice la palabra que al séptimo día que hizo Dios, contempló, ¿no? Él descansó para ver la obra que Él había hecho. Entonces, nosotros también tenemos que aprender. Estamos en proceso, eso es lo que lo estamos intentando, por lo menos lo intentamos. Ya lo vamos a lograr y se los vamos a compartir. Ok, y un poco más íntimo, ¿en pareja?
Esas salidas, cine, películas. Bueno, nos gusta ir al cine, sí, pero hace rato que no estamos teniendo ese tiempo, pero ya lo vamos a tener. Fuimos a ver Rocky 3. Bueno, sí, tenemos que organizarnos un poco, pero sí, en sí es necesario. Toda pareja tiene que tener su tiempo y tienen que salir y disfrutar. Nosotros siempre lo aconsejamos, se los aconsejamos a nuestros hijos, se los aconsejamos a ustedes. Y bueno, estos días quizás estuvimos muy ocupados con muchas tareas, pero yo creo que ya vamos a ir al cine. Es la idea, tener un día como matrimonio, edificar nuestra familia, nuestra pareja, ¿no? Porque es necesario que trabajemos, así como trabajamos en la iglesia, tenemos que trabajar en nuestras vidas y en nuestro matrimonio. ¿Querés decir algo más? Sí, quería agregar algo. Por ahí ya vamos a empezar a pelear desde el principio. Cuando yo escucho ese pasaje y escucho que el creador de todas las cosas en cada día fue cíclico, armando diferentes situaciones, fue construyendo un proyecto. Parecería que el primer día hizo una base y sobre esa base en el segundo colocó algo y así los relatos bíblicos van mostrándonos cómo fue incluyendo vida, fue trayendo vida animal, la vida silvestre en cuanto a las plantas y demás. Y la idea es que cuando pensamos en el descanso de Dios, es una manera de humanizar a Dios, porque justamente Él es el que concede el descanso, el que da el descanso. Y muchas veces nos servimos de pasajes bíblicos para poder entender que Él es quien da el descanso. La verdad es que yo entiendo lo que el sistema propone dentro de la pastoral. Cada retiro de pastores que nosotros vamos, hay un orador que está diciendo que tenemos que dejar ese día libre. Por la salud a veces. Claro, también, y ahí también, ¿no es cierto?, la posibilidad de aconsejarnos cómo hacerse estudios y demás, pero en sí yo creo que a veces separarse, y por ahí esto sirva para sus vidas, ¿no? Porque alguno de ustedes puede decir, bueno, un día de la semana yo también voy a descansar y ese día no estudio, ese día no trabajo, ese día no hago nada. Y la verdad es que hay cosas de las que no debemos descansar, porque si no terminaríamos más cansados. Porque en sí, lo que dice la Biblia, que el descanso lo da el Señor. Y entonces ese día no es que tenemos que aislarnos, que tenemos que separarnos de lo que el Señor tiene para nosotros, sino que tenemos que ponernos de acuerdo con Él y entender que ese día, por ahí yendo a lo que decía Zulma al principio, es un día para contemplar. Por ahí me gusta más el término contemplar que descansar. El descanso por ahí está más alineado a lo de Dios. Ese día es para evaluar cómo estuve trabajando, cómo estuve sirviendo. Y entonces ahí alguien puede decir, no, ese día no pensamos, no hablamos, no decimos, y en realidad que siempre terminamos volviendo a esa misma situación. Hoy la vas a contemplar. Entonces. Bien, vamos por los hijos. No. En cuanto a legado, son un puente para la futura generación, pero en cuanto a legado, ¿tienen miedo? ¿Tienen miedo si ustedes de legado que están por dejar en sus hijos? O sea, en cuanto a ministerio, vemos que por ahí otros pastores no tienen esa oportunidad, y es preocupante, claro. Pero acá ustedes son un puente importante y tienen ese temor de lo que va a ser más adelante con el legado este. ¿No? No. No, estamos confiados. Sabemos que Dios va haciendo paso a paso y creemos que Dios tiene el control. La iglesia es de Jesucristo, la iglesia es de Dios. Entonces uno trabaja, edifica, pero sabemos que el gobierno de la casa la tiene Dios y estamos confiando siempre que el ministerio va a permanecer, ¿no? Que no es un ministerio que va a pasar por nosotros y se va a acabar porque sería trabajo de hombre. Es decir, que nosotros sabemos que el ministerio va a tener una continuidad. Nosotros nacimos en un ministerio donde nuestro pastor, por temor
a quedar mal visto con la congregación, no motivó ni inspiró a sus hijos al ministerio. Es más, algunos de sus hijos, yo sé claramente que tenían inquietud, llamado, pero él, por esas cuestiones de escuchar a quien a veces no hay que escuchar, quiso guardarlos, de que la gente hable mal de ellos, que él les dio un lugar. Y la verdad es que lo mejor que le hubiese pasado a la historia de esa congregación donde nosotros nacimos es que los hijos hubieran continuado el ministerio de su papá. Nosotros estamos ligados a muchísimos pastores a través de los consejos pastorales en toda Argentina, a través de Asiera, a través de la misma Unión. Y hay en general en esta generación nuestra una inquietud por el legado, una inquietud porque los hijos puedan seguir adelante el servicio que alguien comenzó alguna vez. Ahora ya se habla de soñar con la segunda y la tercera generación sirviendo al Señor. A veces en el mismo lugar, a veces extendiendo el reino en un lugar próximo, abriendo otras congregaciones, pero siempre nosotros tenemos en nuestro corazón esa idea. A partir de ahí, la idea es que el llamado lo hace el Señor, y el llamado es el que pone en el corazón esa inquietud. El llamado a veces está, pero la confirmación, el encender ese llamado, a veces es inmediato y a veces lleva un tiempo. Algunos esperan a terminar una carrera para poder luego emprender ese viaje con el llamado del Señor. Algunos ni siquiera hacen una carrera por tan fuerte que es el llamado, y algunos otros por ahí terminan de resolver algunas cuestiones en proyectos, sueños, cuestiones familiares para luego abocarse a eso. Yo no quiero decir que ni una cosa esté bien ni la otra esté mal. Lo que quiero decir es que los tiempos siempre van a ser del Señor, y cuando uno hace las cosas a tiempo con Dios, siempre va a ser recompensado. Tuba. Mejor no. Ya tenemos calor. Ok. Bueno, esta pregunta que yo les quiero hacer es como muy random. Pero es como... Voy a averiguar qué es random y vuelvo. O sea, si tenés que elegir alguno de los frutos de la carne, ¿no? De la carne. Que es más difícil, o sea, el que ustedes, o sea, con la trayectoria, la consejería que hicieron y todo eso, ¿no? ¿Qué pregunta? Si tienen Portate que elegir bien, Sharon. el fruto de la carne, que es como el que más cuesta, no hay, ¿no? Bueno, no sé, a ver, contéstenme ustedes. Yo entiendo. Vos decís, con el fruto de la carne, un fruto negativo, maligno, pero sí, que con el que más luchamos nosotros. Claro, como el que más cuesta desarraigar del cristiano. En la administración de otros. Claro. ¿Para nosotros, en nuestras vidas o en otras? No, en otros. O sea, de toda... En la historia de gente que hemos ministrado, sí. ¿Cuál fue el...? Sí, eso. Y los preguntones. Ah. No, yo creo que para estos tiempos está, por lo menos en mi opinión, muy ligado a lo sexual. Pudiera ser que alguien no pueda controlar su carácter, pudiera ser que alguien por ahí sea mentiroso, compulsivo, pero a veces aún esos errores terminan siempre ligados a lo que es la sexualidad. Sexualidad, ¿saben lo que es ustedes? Sí, hoy tuvimos una charla. Pero los chicos no estaban, ¿o estuvieron espiando ustedes? Ninguno. Bueno, sexualidad es lo que hace el varoncito con la nenita, cuando... Solo varoncito con nenita. Cuando están casados, bendecidos.
Y ahí yo un día les voy a explicar así como... Porque el varón tiene pitito y la nena... ¿Qué tiene la nena? Contanos. Bueno, lo que pasa es que últimamente estamos rompiendo con eso porque en la iglesia siempre se enseñó así, que el hombre tiene pitulín y las niñas tienen chochina. Ojo con lo que estás pensando, no carguen a nadie. Pero la idea es que cuando se casan, se unen y ejercitan sus respectivos pitines y chochinas y entonces eso hace que puedan llegar a el embarazo y a multiplicarse y a una familia, y eso nos va a ayudar a crecer como iglesia para la gloria de Dios. Así que la idea es que a veces eso viene alguien en la espera de conocer a la nena que quiere conocer, ejercita solo, o la nena ejercita sola. Creo que se llama no sé si alguien sabe. Masturbación. No sabe nadie, ¿no? No tiene ni idea. Bueno, masturbación se llama. Cuando yo era chico decían que te volvías loco o que algunos decían se acalambra la mano, etcétera. ¿No? Pero, saben de lo que estamos hablando entonces. Sí. Bueno, y desde ahí comienzan los permisos. Desde las primeras experiencias personales que alguien tiene con uno mismo, porque a partir de ahí empieza a dar rienda suelta a su mente, y su mente empieza a recibir información que se filtra desde afuera o a veces que se fabrica en la misma mente, y ahí es donde muchas veces el enemigo puede empezar a generar lo que el enemigo sabe hacer muy bien, que es insatisfacción. Por eso los que nosotros hemos ministrado tantas veces, que han probado todo en la vida, que han sido hetero, homosexuales, fiesteros, todo le cabía, todo lo hicieron, y a pesar de eso, nunca jamás estuvieron satisfechos. Porque la satisfacción llega cuando uno está encuadrado en el proyecto de Dios. Y en el proyecto de Dios está que marido y mujer se unan a tener una relación sexual y puedan disfrutarla. A pesar de que a veces también en esto se debe ir a la Biblia y aprender, y la misma unidad del matrimonio hace que se pueda construir un formato, porque son dos personas diferentes y tienen que aceptarse uno como es el otro, y así entonces ser de bendición uno con el otro. Así que no sé por qué terminé hablando de esto, pero la idea es que uno de los grandes problemas siempre es la sexualidad. La sexualidad es lo que generalmente es la base. Por eso es que termina alguien divorciado y depresivo él y la persona que dejó. Por eso es que siempre la raíz es eso. Y entonces pecado de lascivia, es lujuria, algo, claro, esos pecados. es algo que... Sí, lo mismo, esos pecados. Claro, también totalmente. el carácter también. Cosas no resueltas en cuanto al carácter también. Sí. Uy, no estamos en vivos, ¿eh? No estamos siendo filmados. Sí, estamos siendo Sí, filmados. ok. Va la siguiente pregunta, entonces. Bueno, digo yo la otra. La otra es, forma así como una definición de diccionario. ¿Qué es ser pastor o pastora para ustedes? El rol de pastor. Claro. Definición del diccionario. No, pero claro, desde como ustedes lo viven. Y el pastor tiene que cuidar el rebaño, tiene que alimentar el rebaño, tiene que estar siempre preparado para atender, para enseñar, para instruir, para corregir. Eso es lo que hace un pastor. Ahora, ahí es la pregunta nada más. Sería Para mí nada más. eso es un pastor, lo que hace la función pastoral. Claro. Por ahí sumamos a lo que dice la pastora. La idea es que, iba a decir mamá por eso, pero yo creo que la figura de el pastor, entendamos, es uno de los 5 ministerios. Por lo tanto, es un galardón, es un premio, es algo muy alto que el Señor
concede acceso a poder ser pastor. A veces alguien piensa que el premio está en lo exitoso que sea o en lo fracasado que fue, pero la verdad es que el solo hecho de haber percibido el llamado y tener algún fruto de ese llamado, ya sea teniendo una pequeñita congregación en un lugar inhóspito, a veces en un país donde está prohibido predicar públicamente, igualmente el ministerio está y esa persona merece ser honrada por ese ministerio. Es el llamado más digno. Amén. La palabra dice Amén. que fuimos dignos de ser llamados para la obra del ministerio. Así dice la palabra. Amén. Inclusive cuando nosotros pensamos en los 5 ministerios, pensamos en el apóstol, en el evangelista y con los modelos de evangelista que tuvimos en nuestra historia acá en Argentina, vemos el ministerio como algo tremendo, como alguien que transforma las ciudades, que deja lleno de sillas de ruedas el playón, ¿no? De gente que se levantó por un milagro. Cuando estamos viendo al maestro de la palabra, generalmente todos los que estudian teología en algún momento hacen memoria y dicen, qué maestro, qué varón de Dios, qué mujer de Dios, que supo poner esas letras en una verdad revelada frente a mí, ¿no? Y cuando se habla del pastor, hasta el nombre del pastor está ligado con alguien que cuida animales. Y ustedes no, pero está ligado con eso. ¿Qué cuida el pastor? El pastor cuida las ovejas. Y entonces el llamado parecería que está y que responde a eso, ¿no? A alguien que tiene que estar vinculado, cercano. El pastor de la Biblia es muy diferente al pastor que podemos conocer nosotros, un tipo que cría ovejas y las tiene ahí en un corral y nada más. El pastor de la Biblia, según lo que relata la Biblia, había un trabajo muy doméstico, muy de cercanía. Las ovejas conocen su voz, dice la palabra, ¿no? En algunos lugares dice que era la puerta al pastor, y eso es porque en algunos sitios, para seleccionar las ovejas que eran suyas, se acostaba en la puerta del corral, y las ovejas que eran suyas pasaban por sobre él sin ningún problema, y las que no eran suyas se espantaban y se alejaban. Cuántas imágenes que hay del pastor como para poder inspirarnos y también entender de que aunque no suena tan fuerte como la figura del apóstol, a pesar de eso es un trabajo verdaderamente digno y que nosotros entendimos y nos sentimos súper honrados por Dios por el llamado que nos ha hecho. Okay. Tengo entendido que empezaron el ministerio re de jóvenes. ¿Estamos viviendo ahora sueños que tenían antes? Yo sigo joven y estoy... No, yo en realidad yo era joven. No, pero dijo re de jóvenes, no dijo que ahora. Bueno. De adolescentes empezaron ustedes. Era, ¿no? Nosotros no. ¿A qué edad empezaron? No, una cosa, conocimos al Señor en sí. Yo conocí al Señor de jovencita, tenía 16, 17 años, y papá llegó al Señor, bueno, el pastor llegó al Señor, pero ahí no conoció al Señor. Que él cuente su historia, claro, mejor. Claro, que cuente él. Pero que cuente su testimonio. Que cuente él cómo conoció al Señor, porque los chicos conocen mi testimonio. Sí. Yo se los conté muchas veces. Bueno, yo era un infeliz. Yo era un infeliz. La verdad que sí. Era un infeliz. Pero bueno, no, más o menos ahí, no quiero contradecir en las edades a Zulma, pero más o menos ahí. Yo creo que ya teníamos 18 cuando llegamos, pero yo llego y conozco al Señor en una campaña, y la verdad es que yo hasta ese día tenía cierta simpatía por el Evangelio, pero no más que eso. Nunca fui al contrario, cuando veía a alguien que hablaba mal, y hoy justo hacía memoria de cómo mi papá negociaba conmigo para dejarme salir o para que yo pueda
ir a algún lado y me exigía que tenía que ir a misa al otro día. Él no fue nunca a misa, pero me mandaba a misa a mí. Y entonces yo de alguna manera tenía cierta revelación de la paternidad del Señor, de su grandeza, pero no cercanía ni lo conocía. Así que en esa campaña vi al Dios Todopoderoso y vi cosas tremendas y sentí lo que se siente acá, lo que se siente cuando la alabanza está llevándonos a la presencia y vi lo que se generaba. Sí, fue algo precioso. Y inclusive hay muchas manifestaciones demoníacas, ¿no? Y acá, yo le voy a contar un poco de historia. Acá en la ciudad había un lugar que se llamaba Cleosol. Después usted le puede preguntar a sus abuelos o a su papá y le pueden preguntar, ¿vos ibas al Cleosol? Si se pone colorado era un bandido el abuelo. Pero el lugar era un barcito donde había una máquina que ponías una monedita y todo el día Luis Perales sonaba. Y eran todos depresivos. Estaba lleno de chicas trabajadoras, pero no porque trabajaban mucho. eran trabajadoras de la calle, eran todas prostitutas. Y entonces... Y ese ambiente trae mucha delincuencia, así que ese ambiente le hacen una campaña enfrente. Justo acá en la rotonda, Justo en la esquina de Bahía Blanca, donde ahora hay una agencia de autos chiquita. Justo enfrente era todo un campo y ahí hicieron la campaña. Y bueno, y entonces, claro, toda la mayoría de las chicas que se prostituían estaban todas metidas en un banda, todas andaban con unas pompallitas así grandotas colgadas. Pero uno pensaba, yo pensé que era otra virgencita. Chicas más, y muchachos había ahí metidos. Sí, había de todo. Y bueno, el asunto es que vimos las manifestaciones, vimos todo, y yo me quedé encantado con el poder de Dios, pero algo me pasó y yo hasta ahí lo único que hacía era salir y creer que disfrutaba la vida y volver a la hora que quería y hacer lo que quería, pero no hacía nada malo. Pero cuando tuve esa experiencia me deslicé peor que nunca. Zulma se afirmó como nunca y yo en esos 2 años aproximadamente... 5 años. Bueno, 5, tardé un poco. Pero esos 5 años fueron... Porque era un ir y venir, a veces te acercabas pero no te afirmabas, no tenías ese encuentro con Dios. Es como que te gustaba escuchar, tu mamá te hablaba, yo te hablaba, pero vos no tenías esa transformación, ese arrepentimiento, esa convicción de pecado. Como ellos, así. No, ellos ya están convencidos. Yo no me quiero asociar con nadie. Pero la verdad es que a veces sabemos que es bueno, pero a mí me pasaba que yo dejaba para más adelante. A lo mejor ustedes conocen algún joven que les dice, bueno, no, yo sé que esto es lo mejor que le puede pasar a una vida, estar en Cristo, pero lo voy a dejar para más adelante. Quiero vivir la vida, quiero disfrutar, quiero salir, quiero hacer algo. Y bueno, yo la verdad es que hice las peores macanas que podía haber hecho, no voy a entrar en detalles, pero hasta el punto de delinquir mal y hacer cosas malas. Y de allá me trajo el Señor. Yo tuve que pasarla mal, tuve que sufrir, tuve que llorar mucho y asustarme. Creo que un punto fue lo de Piojo. Lo de Piojo. Un amigo. Un compañero, amigo que también había escuchado el mensaje, había recibido al Señor en mi casa. Mi mamá, a todos los cachivaches que venían a casa, le presentaba al Señor, oraba con ellos, ¿no? Y él también recibió al Señor y con él viajábamos, hacíamos cosas malas, ¿no? Y él se empezó pero con ya muchos después dolores estaban de más cabeza. como que habían tenido esa convicción. Bueno, dale, pero te hago acordar, porque si no capaz que te vas. Entonces, un día termino preso acá en Monte Grande y hubo, ahí en ese tiempo era común que cuando te saludaban en la comisaría te daban uno de acá, otro de allá. Había mesas, era como fácil paliciar a la gente, ahora se hace un juicio por cualquier cosa, ¿no? Pero me asusté un poco de la situación, después
tuve que pasar bastante tiempo ahí y cuando salí ya Piojo estaba enfermo y estaba con mucho dolor de cabeza, una jaqueca que queda tirado 12 horas en su casa, tenía un tumor en la cabeza y tomamos la decisión de renunciar. Siempre decíamos, vamos a hacer un tiempito más y cortamos, así tenemos una jubilación, no sé qué, y esa vez quemamos todo lo que era para nosotros valioso y lo que podía ser nuestra jubilación, por así decirlo, y lo prendimos fuego, todo en el fondo de mi casa, en una parrilla, y cuando quemamos todo eso, no sufrimos nada de la pérdida material que teníamos, sino que nos gozábamos en que estábamos dándole lugar al Señor en nuestros corazones, y aún escasos en lo espiritual, oramos y demás, y nos uníamos para pedir un milagro para él. Poquito tiempo después quedó internado, y allí donde estaba internado era un desfile de gente que andaba mal, visitándolo con sus creencias, pero bueno, pudimos conservar esa intención de estar bien en Cristo y él partió con el Señor. Me dolió la separación, perder un amigo, pero a pesar de todo eso, con el tiempo, y un pastor amigo en ese momento me dijo que lo mejor que pudo haber pasado era eso, porque posiblemente él no hubiese resistido, hubiese vuelto atrás, así que fue un beneficio de parte de Dios que se lo llevara. Y a partir de ahí entonces empecé a tener otra mirada de la vida, a mirar las cosas de otra manera, empezamos a hacer planes con Zulma también en cuanto a una familia, y así continuó mi testimonio. Consultita. Bien. Un testimonio o anécdota de inicio del ministerio. Yo me acuerdo. Nosotros empezamos en un local chiquito, enfrente de la plaza de la escuela 19. Empezamos ahí en la escuela un 31 de octubre, hicimos una fiesta anti-Halloween, quedaron chicos ahí, bueno, estuvo muy, muy lindo y queríamos tener un lugar y empezamos en un localcito. Yo siempre cuento, el púlpito era... se viene la próxima fiesta anti-Halloween, ¿no? Amén. A fines de octubre. ¿Anunciarlo? Ya anunciamos. Ah, bueno. Claro. Y bueno, entonces conseguimos un localcito que no tenía vidriera, no tenía piso y tenía la persiana rota. Era muy chiquitito. Y era de 2,5 metros de ancho, un poquito más capaz, y tendría 5 metros, 6 de fondo. Bueno, acomodamos un poco el piso, pusimos unos cajones de coca, íbamos a tener una reunión y éramos 3 o 4 nosotros y dijimos, bueno, vamos a predicar. Y entonces pusimos los 2 cajones de coca, hicimos un púlpito y empezamos. Y desde ese día en adelante, el Señor empezó a moverse de una forma tremenda en el lugar y empezó a llegar gente y se empezó a sumar y la verdad es que... Y Dios se movía en cada reunión. Se movía de una forma tremenda. Y habíamos puesto un nylon en la puerta, como una cortina así, y ese día la reunión estuvo bastante movida y ese día habíamos traído un predicador, habíamos traído a Cotone, que él ya no estaba en Lavallol y vino para allá. Y bueno, compartió la palabra y nos pusimos todos a orar y empezó a bajar la presencia del Señor. Y bueno, yo no voy a dar nombres de la gente que participó de la cosa, pero empezamos a orar y a medida que íbamos orando, el Señor bautizó en lenguas y bueno, y algunos levantaban mucho la voz y algunos, como en los cultos nuestros, las expresiones son diferentes, nada más que en un lugar chiquitito, y había un hermano que hacía mucho y cuando él oraba así, levantaba la mano y hacía como un trencito con los pies.
Y entonces él andaba dando vueltas por todo ese saloncito haciendo... Usted vaya reteniendo lo que estaba pasando, ¿no? Estábamos todos orando en lengua y pasaba este... Después Yo tampoco estuve. Bueno, después de eso, había una señora, una hermana que la habían invitado los hijos y era la primera vez que iba a un lugar evangélico. Ya lo primero que hacía es esconder la cartera, tenía un miedo que le robemos la cartera, y estaba parada contra la pared y escuchaba que todos gritaban y que todos hacían y ella no sabía qué hacer, tenía una cara de pánico. Otro hermano que era muy alto, oramos y cayó. Y estaba lloviendo ese día, pero cayó con la cabeza afuera del nylon. Y entonces, como era muy alto, quedó la cabeza afuera y estaba lloviznando. Así que, y él oraba afuera y la gente pasaba y pasaba por arriba de su cabeza, así levantando la pata, y miraban para adentro y pasaba el otro. Chus, 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 y bueno, también en esto algunos empezaron a hablar otras lenguas. Había una señora que tenía problemas con su vista y pidió oración. Y entonces un pastor dijo, yo voy a orar. Y puso la mano así y le empezó a tocar los ojos. Y le hacía así, en el nombre de Jesús. Y ella queda así, y hacía así. Y él le dice, ¿te sanó el Señor? Y ella no contestaba. Y le dice, ¿ves mejor que antes? No veo nada. Perdí los lentes. Entonces dice, me parece que perdí el lente de contacto. Mientras tanto pasó el otro, chus, 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 por atrás, y todo quieto, que nadie lo pise, Y queríamos decir, nadie lo pise, y el otro, mamá, cándalo, y algunas, unas mujeres que tenían una voz, así que estaba todo ese sonido, y él, chus, así, y estábamos así, Señor, que ahora empezamos la fe, que aparezca el lente de contacto, que aparezca, qué sé yo. Y por ahí se levanta el predicador con el trofeo, así, el lente acá en el dedo. Acá está. ¡Gloria a Dios! Chus. No. Y bueno, algunas expresiones más ese día, se cayeron algunos más. Cuando caía la gente en ese lugar, caían. El primero que caía era el que ligaba, porque a ese le caían todo lo demás encima. Entonces, caían. Y los que en ese mismo momento, los que ayudaban se disponían como diáconos, así que ya los arrimaban contra la pared y los ponían así. Y ahí quedábamos orando por un rato más. Ese fue nuestro inicio y nuestras anécdotas y siempre nos gozamos en que desde el principio el Señor manifestó su poder en la casa de Dios. Amén. Bueno, una cosita, o sea, ya una vez que se metieron en el ministerio, ¿no? Esto avanzó, gracias a Dios ya se caen pero acomodados. Igual es linda siempre la manifestación del Espíritu Santo porque siempre anhelamos eso. Amén. Siempre fue nuestra oración, que el Señor se mueva como Él quiere, no como nosotros queremos. Pero bueno, son anécdotas, ¿no? Momentos especiales, porque aunque uno sea lleno del Espíritu Santo, yo me acuerdo que cuando fui a un lugar y todos se reían, yo decía, ay, no me quiero reír, y después me reí, pero Dios sanó mi vida, me restauró. Entonces es como Dios quiere, son anécdotas, ¿no? Uno lo recuerda y dice, ay, qué loco, pero está bueno también, está bueno. Y, o sea, me imagino que hay muchos momentos divertidos en el ministerio, muchos momentos de reírse, de pasarla bien, pero también hay momentos que son tristes o que quizás te desaniman, porque uno da su vida para el ministerio a Dios. Y bueno, y que pase lo que pase, ¿no? Y entonces en esos momentos ustedes alguna vez pensaron en decir, bueno, renuncio, empiezo a hacer una vida más secular, normal, trabajo, hago lo mío y ya está. En cuanto a momentos tristes, cuando nosotros empezamos la obra, bueno, era toda alegría, invertíamos mucho tiempo, la gente se sumaba, trabajábamos todos juntos y realmente había
es como cuando empezás a edificar una casa, ¿no? Muchos sueños, muchos proyectos, y disfrutábamos todo el tiempo de lo que estábamos haciendo. Aún las mujeres íbamos a derribar paredes, íbamos a orar por la plaza, es como que todo lo hacíamos juntos y lo disfrutábamos, invertíamos tiempo en la obra, pero fue algo que quizás no esperábamos, que marcó también el ministerio. Fue un antes y un después. Nosotros estábamos en la alabanza estaba Luquitas, que era el hermano de Susi, de Laurita, y bueno, estaba él, estaba yo, estaba recién en ese tiempo, estaba el hermano Roberto, y también en ese momento Luquitas tenía 12 años, creo, 12 años, porque todos los chicos no conocen, y Lucas me presenta a Miguel, el guitarrista que está hoy con nosotros, que está por ahí, me parece, allá lo veo. Y me dice, Zulma, mirá, toca re bien la guitarra, qué sé yo, él puntea. Y le digo, bueno, vamos a ponerlo con nosotros, pues la verdad que éramos nosotros los músicos, ¿no? Y me acuerdo, no sé quién tocaba la batería, si Armando me parece que tocaba la batería. Bueno, y entonces Lucas lo trae a Miguel y empezamos a cantar juntos, a tocar juntos. Y un día, creo que fue un sábado, Luquitas queda electrocutado. Y para nosotros fue algo tremendo, fue un golpazo en nuestro corazón, porque primero que lo amábamos y segundo que no comprendíamos la situación que estábamos viviendo, porque Alba también estaba trabajando, sus hermanas, así que fue algo que realmente dolió nuestra alma, fue un momento muy duro, muy triste para la iglesia. Recuerdo que el domingo hicimos el culto, Luquitas estaba sacando esa canción que dice, no existen más motivos, Señor. Y ese domingo justamente la cantamos porque Él la estaba sacando. Y realmente ahí nuestro corazón fue, pero quebrado. Y Dios nos dio la fuerza para seguir adelante, porque pudimos seguir adelante, asistiendo a Alba, toda la situación que se estaba enfrentando. Y después veíamos cómo Dios había ordenado todo. Porque el tema que Lucas lo traiga a Miguel era el que iba a seguir en el lugar de Lucas. Entendimos que Dios tenía un propósito. Aunque en ese momento no lo podíamos entender por el dolor, después con el tiempo pudimos ser restaurados, sanados. Pero fue un momento para la iglesia en general. No solamente para la iglesia fue un momento duro. Pero la verdad que vimos la mano de Dios y cómo Dios nos abrazó y pudimos sentir esa contención y nos dio el ánimo para seguir edificando la obra. Aunque costaba, pero seguimos. Y luego Dios trajo sanidad. Amén. A mí en particular me pasó, yo en mi vida medio desastrosa, gente muerta, vi un montón, amigos, gente, algunos con un accidente y con el dolor y todo pude salir de las situaciones, pero en este caso, cuando ocasionalmente yo estaba pasando por Madariaga, más o menos a la altura de la casa de ellos, que era de Madariaga para adentro una cuadra, y recibo el llamado de Alba, que Luquitas le había pasado, había tenido un accidente, se había electrocutado, y bueno, pude ir enseguida a la casa y llegué y pude ver que Alba no se electrocute ella queriendo sacarlo, y pude ver que nadie se afecte y lo pude sacar al patio. Y ahí estuvimos reanimándolo y orando y pidiéndole a Dios que lo resucite, que haga un milagro. Y no dejaba de ser un nene, no dejaba de ser un muchachito de 12 años que tenía todo por delante y prometía en todo, y uno se llena de preguntas y la verdad es que el Señor supo con el tiempo
traernos consuelo, pero fue un momento muy especial, muy difícil. Y el dolor de la mamá, verla a ella, yo intentaba reanimarlo, hacerle RCP, no sabíamos qué hacer y ya había pasado mucho tiempo, la ambulancia tardó mucho tiempo en llegar también y cuando yo desistía la madre se ponía a hacer y declaraba en el Señor. La verdad es que fue muy difícil, muy especial. Luego vino la ambulancia y lo cargó como que era una urgencia y que podían hacer algo, pero era para que la mamá se quedara tranquila y se lo llevó y apenas llegó al hospital le dieron la defunción porque la descarga le había hecho mucho daño en el interior, lo había matado en el momento. Ese fue el momento, uno de los momentos más duros que vivimos como iglesia. Ese fue un momento muy duro. Pero nunca, personalmente, yo nunca, quizás hubo momentos difíciles de tristeza, de soledad, de enfermedad, pero dejar el ministerio o dejar al Señor, no, nunca se me pasó. Quizás en un momento le dije al Señor, yo había dejado de trabajar y pensé seguir trabajando. Fue algo que yo estaba ahí hablando con el Señor, ¿no? Yo quería seguir y entonces le dije al Señor, bueno, pero confirmámelo, porque tuve temor, porque Él me venía hablando, nos venía hablando a nosotros dos que teníamos que ocuparnos de la obra y unos pastores vinieron y nos dijeron, ustedes nacieron, pero para ser pastores, nos dijo, ¿no? Ustedes nacieron para ser pastores. Y esa palabra me quedó. Entonces empecé a hablar con Dios a ver si seguía mi trabajo, porque nosotros ya teníamos la obra y nos llevaba mucho tiempo, más la casa, más todo. Y le pedí a Dios, más la iglesia, más trabajábamos en la obra y en la otra iglesia, así que era mucho. Y entonces le pedí a Dios que me confirmara porque yo estaba queriendo seguir trabajando. Y le pedí a Dios que en 2 semanas me diera la confirmación, que no les voy a contar. Yo hablé con el Señor y le dije que pase esto y esto y esto. Era muy difícil que pase eso. Pero en 1 semana el Señor hizo que pase esto y esto y esto, confirmándome que no haga eso, sino que siga adelante con el ministerio. Así que eso fue, nunca un decir dejo, no puedo. No, porque es nuestra vida, es parte de nuestra vida. Amén. Pregunta, sé que les gustan un montón las playas, sol, arena, mar, y siempre surgen ahí nuestra palabra rema, que cada año lo tenemos acá, en pantalla, pero la frase, una cita amorosa con el poder de Dios, ¿dónde surgió? Fernando tuvo esa frase. ¿Fue en sueño? ¿Fue en la playa? No, se construyó en lo que estaba en nuestro corazón. Nosotros queríamos invitar a gente a que tenga una forma elegante de decirle a alguien o de distinguir a alguien diciéndole tenés que venir, era decir hay una cita para vos, hay una cita. Esto implica que hay alguien que lo está esperando, que hay alguien que está deseoso de verlo y entonces hay una cita. Y entendimos y fui criticado un poco por los pastores donde nosotros salimos en un principio por eso de una amorosa. Ellos consideraban que era medio erótico el término de amorosa, ¿no? Entonces entendimos pero después nos decían todo lo amoroso cuando venían, así que era una amorosa cita y quedaba muy claro que la cita era nada más y nada menos que con el poder de Dios. Y un letrista que vino a hacer las letras me habló de qué tipo de letra queríamos usar y en ese tiempo creo que todavía está el bonobón y la letra del chocolate ese, claro, nos gustaba y entonces él hizo eso y colocó un corazoncito en el medio y de ahí quedó la frase y
y el corazoncito de una amorosa cita con el poder de Dios. Bueno, quisiéramos seguir haciéndoles muchas preguntas porque nos quedan muchas preguntas. Yo iba a contar lo más interesante. Pero bueno, les hago una última pregunta y ya pasamos a algunas cositas más, unas sorpresitas más. ¿Qué es lo que ven y dicen valió la pena? ¿Valió la pena? Claro, o sea, en el ministerio como pastores, o sea, ¿qué es lo que ustedes ven y dicen valió la pena el esfuerzo, valió la pena todo lo que dejaron por Cristo, por servir? Muchas veces uno trabaja para el Señor y dice, tanto esfuerzo, tanto tiempo invertido, tanta oración y no veo nada, ¿no? Es lo que uno puede pensar, ¿no? Pero cuando va pasando el tiempo, pasan los años y uno mira para atrás, ¿no? Como un vistazo nada más, porque no hay que mirar mucho para atrás. Ve lo que uno hizo. Pero cuando uno empieza a mirar adelante, puede ver esas vidas que quizás en su momento vos te esforzaste, les hablaste y parecía que no prendían, y hoy los ves sirviendo al Señor. Eso te produce un placer enorme. A veces lo hablamos con Fer y nos gozamos verlos a ustedes. Nosotros tenemos jóvenes en este lugar que empezaron con nosotros siendo chiquitos. El otro día estaba mirando fotos porque estábamos buscando fotos para el aniversario y estábamos recordando cuando nos fuimos de viaje misionero y estaban los chicos y todos chiquititos. Sofía era bebé, Sofía Donner, bebé. Y uno los ve ahora servir al Señor. Y vos decís, nada en el Señor es en vano. Nada, ni aún aunque la gente te diga que no y la gente no venga a Cristo, pero nosotros sabemos que hicimos lo que teníamos que hacer, que cumplimos con ese llamado que Dios nos manda a hacer, porque en sí el sembrador sale a sembrar. Después hay personas que van a aprender y otras no, eso lo va a decir Dios, pero en sí vale la pena servir al Señor, vale la pena consagrar nuestra vida al Señor. ¿Pero por qué? Porque esta vida va a terminar, pero tenemos una esperanza. Porque a veces hablamos mucho de lo que pasa acá, pero nos olvidamos de la eternidad, que no tiene fin. Entonces, vale la pena. Por una persona que sea salva, vale la pena. Vale la pena. Así que, chicos, vale la pena servir al Señor, vale la pena consagrar nuestra vida al Señor, aunque el sistema del mundo, aunque el mundo te quiera hacer sentir que no vale la pena, es mentira, vale la pena. Vas a darte cuenta con el tiempo que lo mejor que puedas hacer es invertir tu vida en las manos de Dios. Es lo mejor, lo mejor. Mira, yo tuve 18 años fuera de Cristo. Para mí esos años no sirven nada, pero nada. Pero desde que Cristo llegó a mi vida tomó otro valor. Mi vida cambió y todo lo que hice en el Señor, aunque tuve que atravesar luchas, problemas, todo fue diferente. Pero realmente cuando me entregué al Señor, me rendí en sus brazos, dije, Señor, yo no puedo más, necesito que vos hagas algo en mi vida, y me entregué en las manos de Él. Hoy miro y digo, valió la pena, vale la pena, vale la pena. Amén. A veces tenemos la fantasía, y creo que a ustedes les pasa ya desde chicos, que se están perdiendo algo. Aconsejando jóvenes, que fue uno de los primeros ministerios nuestros, estar a cargo de un grupo de jóvenes, nos pasaba que ellos sentían que se perdían de salir con sus amigos del mundo, que algunos se perdió de tener tal experiencia o tal otra. Algunos resolvían, yo ya tengo 22, 23, algunos decían, yo ya cumplí 25 y nunca toqué un cigarrillo, nunca hice nada. Mi vida es más aburrida. Y en realidad eran tan valiosos, era tan grato. Y poderse... El Salmo 1, ¿no? Amén. Y pudiéndose guardar de esa manera,
hoy uno ve lo que construyeron, lo que son, los hombres que son, las familias que han formado, y eso tiene que ver con ese deseo de hacer caso claramente a lo que Dios nos llama a hacer, y es apartarnos, separarnos para Él. Y aunque parezca que algunas cosas son pérdida, aunque parezca que algunas cosas no se alcanzan, algunos pastores creen que abandonaron su empresa, que abandonaron su emprendimiento, que abandonaron su negocio. Nosotros creemos que, gracias a Dios, eso quedó atrás y Dios nos llamó a algo mayor en el nombre de Jesús. Ayer estábamos hablando de eso. Hablábamos de la fábrica de pileta, cuando papá tenía la fábrica de piletas, bueno, papá tenía la fábrica de piletas, de la peluquería, y hablábamos un poco de eso, ¿no? Y fueron sueños que nosotros tuvimos. Esa fábrica se armó con mucho esfuerzo, pero ya para nosotros todo eso no tiene el valor, porque nuestro valor es esto: el llamado, cumplir el propósito de Dios, bendecir a otras personas, instruir a otras personas. Eso sí que vale la pena, eso sí que vale la pena. En este tiempo me gusta acercarme a algún pastor longevo y charlar, y he escuchado a varios, y en especial a mi pastor tuve la oportunidad de acompañarlo en sus últimas horas, ¿no? Y una cosa que vi es que los que están en Cristo, cuando llega el momento, el Espíritu Santo ministra de tal manera que se cumple la palabra, y el morir es ganancia. Pero por visitar los hospitales y por pasarme horas en el Gandulfo, cuando era Gedeón, vi también partir gente sin Cristo y que no accedió a la convocatoria, al llamado, a la invitación a recibir a Jesús de verdad en su corazón, y los vi con qué desesperación parten. Y eso es solamente un poco, porque la Biblia dice que la desesperación será mayor, incalculable, imposible y eterna. Así que, por sobre todas las cosas, nos gozamos de ser de Cristo y disfrutamos el hecho de haber sido contados por el Señor como suyo. Y creo que está bueno que cada uno de ustedes hoy pueda sencillamente tomarse de estas palabras y decir: qué bueno que estoy en Jesús. Y si no tengo esa seguridad, hoy es el día de decirle al Señor: también esa seguridad me la podés dar vos. Así que quiero estar seguro de mi salvación, de mi vida eterna. Quiero saber que soy tuyo por siempre, en el nombre de Jesús.